En este tutorial os voy a hablar de una de las aplicaciones que tenemos en nuestro cPanel y que son de las más útiles. Estamos hablando del uso del espacio en disco. Estamos aquí en un entorno, ¿verdad?, de un hosting. Y lo primero que tenemos que ver, aunque no siempre lo hacemos, pero algo a lo que nos tenemos que acostumbrar a realizar es a consultar de vez en cuando nuestro cPanel, nuestro panel de control, para ver cómo está gestionando, cómo estamos gestionando y cómo tenemos el espacio en disco contratado. Los planes de hosting pues llevan asociado una cantidad de megas, ¿no? En este caso estamos hablando de un plan de hosting que tiene asociado, por ejemplo, 3 gigas, lo estamos viendo aquí, 3 gigabytes de espacio. Siempre el sistema se reserva una pequeña cantidad para archivos de sistema, 294, una cantidad despreciable. Y es importante controlarlo de vez en cuando, porque si el espacio en disco se nos llena, entonces ya no podemos seguir usando funcionalidades como el correo electrónico. Algo tan importante como el correo electrónico significa que todos los emails que nos envíen pues serán rechazados porque no hay espacio, no cabe más. El cPanel nos lo avisa. En el momento en el que accedemos, podemos ver que en rojo me marca aquellos recursos que ya prácticamente hemos consumido. En este caso vemos que el uso en disco ya está usando 294 de 2,93 gigabytes. Siempre tiene por cortesía un poquito más, pero ya lo tenemos lleno. En amarillo nos pone aquellos servicios que ya estamos al límite de consumir. En este caso tiene 3 cuentas de correo FTP, de FTP, de transferencia de fichero, y ha consumido 2. Y el resto de espacio pues nos lo va marcando con una línea que tenemos bastante. Por ejemplo, solamente se está usando 2 bases de datos de 5. En los dominios adicionales puede tener hasta 3 y solo está usando 1, etcétera, 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 ¿no? Es importante esta información. ¿Cómo nos damos cuenta en este caso de que el espacio en disco lo hemos completado? Pues no estamos recibiendo correo, ¿de acuerdo? No recibimos email, entonces nos extraña. Pueden ser varias razones. Una de las razones puede ser que tengamos llenos los buzones de correo, ¿no? Esto lo veremos en otro tutorial, pero no es el caso. En este caso hemos llenado el disco. Fijaros en el recurso que tenemos aquí, que está en el bloque de archivo, que se llama uso de disco. También podemos ir desde aquí, pero bueno, si nos vamos al uso de disco, aquí nos va a dar estadísticas de cómo tenemos distribuido el espacio en nuestro el espacio en disco que tenemos contratado o asociado a nuestro hosting. Aquí ya nos está dando un aviso y nos dice que actualmente está usando el máximo de su asignación de almacenamiento. Si desea más, póngase en contacto con el proveedor del servicio. En este caso nos pondremos en contacto con la red si necesitamos más espacio. Si no lo necesitamos, pues nos venimos aquí e intentamos analizar dónde estamos usando ese espacio en disco. Si os dais cuenta, el public HTML está en la carpeta donde tenemos nuestros archivos, nuestra web, o si estamos subiendo otro tipo de archivos, estamos realizando instalación de aplicaciones, ahí es donde tenemos todos los archivos de nuestro hosting, ¿no? Básicamente es nuestra web casi siempre. Y vemos que lo tenemos 1164 megabytes, es decir, casi 1,2 gigas de espacio, ¿no? Y vamos a ver dónde más tenemos. Ahí en principio no vamos a borrar nada, ¿no? Si fuera necesario ampliaremos espacio, pero suponemos que lo que estamos utilizando es la web, no vamos a eliminar archivos web. En el mail tenemos 542,35 megabytes. Bueno, se puede considerar que es bastante, cuando lo lógico es que si tenemos configurado nuestro correo electrónico mediante POP3, nos lo debemos descargar y no debemos de dejar nunca correos almacenados. Pero bueno, no es una cantidad excesivamente importante, ¿no? Podemos seguir viendo. Fijaros, estos archivos sí que los podemos borrar. Aquí nos está ocupando el cpmove, nos está ocupando 12,78 megabytes, y estos archivos normalmente se generan cuando se ha movido nuestro hosting de sitio, o bien con un respaldo de alguna copia de seguridad. Entonces es muy sencillo. Aquí debajo lo vemos mucho más detalladamente. ¿Ve? El cpmove, además es un fallo del MySQL a la base de datos. Podemos ir directamente pulsando sobre ese enlace. Tenemos que tener mucho cuidado. Si tenemos alguna duda antes de borrar, mejor es consultarlo con soporte. Pero en principio, estos son errores de base de datos
¿vale? Cuando se ha creado alguna base de datos, ha fallado, ha guardado la configuración, etcétera, y lo podemos borrar. Simplemente de forma muy sencilla, aquí seleccionamos todos estos archivos, ¿de acuerdo? Y le damos a borrar. De esta manera podemos liberar un poquito de espacio, ¿de acuerdo? El uso de disco tarda un poquito en actualizarse, no es de forma inmediata, pero bueno, tarda a lo mejor cada vez que pasa el Chrome pues una hora, hora y pico, ¿no? Y de esta manera pues ya hemos borrado archivos. ¿Dónde más podemos borrar archivos? Bueno, aquí no sigue apareciendo porque ya digo que tarda. Aquí prácticamente no hay nada, aquí tampoco hay nada. Podemos ir a los archivos log de error, si no los necesitamos, ¿veis? Podemos borrar todos estos archivos log que ya no los necesitamos. Y de aquí también vamos a liberar un poco de espacio en disco. Podemos cerrar esta ventana. Y en principio no podemos borrar, bueno, de los TMPs también, que son los temporales, tenemos 64. Aquí también podemos borrar algún archivo importante, ¿vale? Podemos borrar todos estos archivos porque en realidad no los necesitamos, son temporales. Estos son que los genera el sistema para uso de estadística, en fin, y para otros servicios. Y en principio vamos a ver si el sistema nos ha actualizado, tarda un poquito más. Todavía no, pero dentro de un ratito nos aparecerá aquí actualizada el espacio, la información de espacio. De esta manera hemos liberado un poco. Probablemente no sea suficiente, pero bueno, en otros casos puede ser que consideremos que tengamos alguna copia de seguridad que no nos hayamos dado cuenta, etcétera, y la querramos eliminar. Bueno, en general, deciros que el visor de espacio en disco, el uso de espacio en disco, volvemos sobre ella, es una herramienta bastante útil y que nos va a permitir gestionar los archivos que tenemos en nuestro sistema.